Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, soy Claudia Villegas. Bienvenidos, bienvenidas a Salud, Dinero y Amor, su programa de economía, de finanzas, pero en lenguaje sencillo, sin tecnicismos. A veces los periodistas, los columnistas de negocios y finanzas nos gusta hablar como en arameo, en sánscrito. Pensamos que así nos escuchamos más sofisticados. Aquí no. Aquí va a escuchar usted la economía, los negocios en términos sencillos, pero sobre todo lo que nos importa. El tema del gas licuado de petróleo es clave. Se está buscando poner un límite al desmedido incremento que han tenido los precios. En los últimos meses ha aumentado más de 60%. Esto no es posible. De esto y de otros temas vamos a platicar este jueves 5 de mayo, pero antes quiero saludar a mi querida colega admirada María Elena Vega, recordarles que, bueno, Romina sigue de vacaciones, está festejando todavía su cumpleaños. Romina, te extrañamos. Buenas noches, Male, ¿cómo estás? Hola Claudia, qué gusto saludarte. Por supuesto que extrañamos a Romina, seguramente la próxima semana ya estará aquí con nosotros. Bien, Clau, bien, afortunadamente bien, con preocupación por el tema del gas LP. Ya se hizo un llamado nacional. Hay que checarlo. Es cierto que el incremento estaba haciendo, hay muchos abusos, también es cierto, pero yo también creo que se debe de controlar, no se le debe de cerrar la llave. No es borrón y cuenta nueva a todos los problemas, es buscarle solución a la situación que se tiene para evitar, pues obviamente que esta situación se nos salga de control y muchos mexicanos nos veamos afectados. Quédese con nosotros, es cierto, le tenemos mucha información que seguro influye en nuestra decisión de dinero, de salud y por supuesto en el amor. Exactamente, querida María Elena, ese es el espíritu de nuestro programa, combinar estos tres pilares de la vida. Y hoy vamos a tener precisamente, para analizar qué está pasando con la economía, una entrevista con el doctor Luis Fonserrada. Él es analista, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, también es catedrático de la Universidad del Mayap, y vamos a hablar de qué está pasando con la generación de empleos, con la economía. María Elena, será una entrevista muy interesante, ¿no te parece? Por favor, quédese con nosotros a escucharla. Así es, Claudia, seguro vamos a tener una gran plática con el doctor Fonserrada, pero también vamos a platicar con una internacionalista, Cristina Rosas. ¿Qué está pasando con Estados Unidos, con el extranjero, con Canadá? ¿Están bloqueando entradas? ¿Hay relación buena con México? ¿Está siendo áspera? ¿Cuáles son los efectos que podría traer esto? De esto y más platicamos con ella. Y hoy vamos a tener también, María Elena, una entrevista con la abogada Lupita Hernández. Ella es socia fundadora de Hernández Castillo, Asesores Empresariales. Vamos a platicar sobre la nueva ley de publicidad, esto que se aprobó en mayo apenas y que tiene todavía muchas preguntas, muchos cuestionamientos, María Elena. Pero vamos a platicar para que nos cuente de qué va esta ley. Aquí le hemos abordado el reto Actinver, una forma de verdad que vale la pena para aprender de finanzas, no solamente a quienes no sepan, sino también a quien quieren aprender más finanzas relacionadas con los mercados de valores, por supuesto relacionadas con inversiones. No se lo pierda, le vamos a platicar y le vamos a dar detalles. Amigos, amigas, como pueden confirmar, tendremos un programa lleno de información, de noticias, de tips. Quédese por favor con nosotros, María Elena, Claudia. Romina está de vacaciones, termina ya de festejar su cumpleaños, pero por favor no se pierda este programa y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Y como le anunciamos, vamos a platicar, tenemos el gusto de que esta noche se encuentre con nosotros el doctor Luis Fonserrada. Como usted sabe, el doctor Luis Fonserrada es catedrático de la Universidad del Mayap. Él también es analista en jefe de la Cámara Americana de Comercio de Estados Unidos y le agradecemos muchísimo que esta noche esté con nosotros. Gracias, doctor, por esta entrevista. El gusto es mío, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Quisiéramos preguntarle cómo observan ustedes en la Cámara Americana de Comercio de Estados Unidos y cómo lo ve usted en particular
el ingreso del doctor Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y la posibilidad de que llegue la anunciada y esperada reforma tributaria, quizás con sentido social en esta ocasión, doctor? Mira, el nuevo secretario de Hacienda, Ramírez de la O, es un economista muy completo, muy consciente de la realidad de México, conoce muy bien la situación macroeconómica, entiende perfectamente las variables que afectan el bienestar de la gente, fundamentalmente el empleo y la inversión, y es consciente del reto financiero que tiene en Hacienda, porque este año, por ejemplo, se va a tener el déficit más grande habido en los últimos 35 años. Los ingresos no están alcanzando para los programas que ha puesto en marcha el gobierno y las necesidades que hay. Entonces es consciente de esa situación, es consciente de la situación de Pemex, que es muy frágil. Pemex tiene una deuda muy grande ya, al igual que el gobierno, y bueno, la situación financiera tanto del gobierno como de Pemex y de CFE, todo el sector público, requiere una serie de medidas en muchos sentidos, tanto en el presupuesto, debe ser modificado para poder crear la inversión y los empleos que se requieren, como en los ingresos, donde realmente se requeriría una reforma fiscal, pueda recaudar más, pero que también apoye el crecimiento. Y creo que ese es el reto que tiene el secretario y creo que es muy consciente de él. Y también me parece que tiene la preparación para llevarlo a cabo. Doctor Luis Fonserrada, muy buenas noches, le saluda Marielena Vega. Oiga, se ha hablado que viene una bomba fiscal, dado los gastos que se tienen ya comprometidos en programas sociales, también, por supuesto, estos gastos que estamos viendo por situaciones como la que nos platica de Pemex. ¿Qué podemos esperar de la reforma fiscal? ¿Se viene una mega reforma fiscal o qué es lo que podemos esperar? Sí, efectivamente. La reforma fiscal que se requeriría, déjenme darles una visión, Marilena, muy amplia, porque no se trata solamente de modificar impuestos. Yo diría que una reforma fiscal debe tener, en primer lugar, una modificación del gasto público, tal como se está llevando a cabo el gasto público, donde se está dando prioridad a transferencias y subsidios. Lo que está sucediendo es que no está creando empleos permanentes y de hecho se están quedando sin tener empleo muchísimos millones de personas en el país. Y este es un punto muy serio, porque hoy hay 17 millones de personas en el país sin empleo, alrededor de 4 o 5 de estos con un empleo que apenas dura unas horas o solamente unos días durante la semana, que no les da lo suficiente para vivir. Así que tenemos esa situación muy crítica de 17 millones, pero luego viene una parte muy importante, y es que durante los próximos 10 años, y esto es muy delicado, muy serio, durante los próximos 10 años, cada año se incorporan a la fuerza de trabajo a buscar empleo otros 2,5 millones de jóvenes. Más o menos la mitad hombres, más o menos la mitad mujeres, cada año 2,5 más. Entonces, la situación requiere soluciones rápidas, muy inteligentes de creación de empleos. Entonces, el gasto público debería ser transformado para hacer más inversión, que daría los mismos recursos o más recursos de los que existen hoy para los grupos que lo requieren. Los subsidios y las transferencias no son ni permanentes ni suficientes. Entonces el empleo sí. Entonces se requiere un cambio radical en el gasto público. Esa sería la primera, para que haya más inversión pública, porque la inversión pública además va a propiciar más inversión privada, la induce, la complementa. Entonces ese sería el primer componente de la reforma fiscal. Y el segundo, sin duda, Pemex tiene que tener un cambio radical. La situación de Pemex es insostenible. El impedir que Pemex contrate de manera continua la tecnología y con los recursos que tienen las compañías nacionales y extranjeras, porque Pemex tiene muchísimos pozos que
lo puede hacer porque no tiene el dinero y no tiene la tecnología. Y entonces es absurdo que el petróleo se quede ahí abajo y que nadie lo utilice, y al ratito ya nada va a funcionar con petróleo, no va a funcionar con el viento y con el sol, que nos está dando otro tipo de energía, y nos vamos a quedar ahí porque Pemex no va a poder explotarlo cuando es el momento más importante para incrementar los ingresos tanto del gobierno como del Pemex. Doctor, en ese sentido, doctor, ¿usted consideraría posible que se reactivaran las rondas, los farm outs que se quedaron pendientes para producir? Pero hay ahí una dicotomía importante porque hay un tope a la exportación de petróleo. Entonces, con esos 2 millones de barriles que ha dicho el presidente, como que no haría sentido reactivar las farm outs en este momento. ¿Se necesitaría cambiar ese punto, doctor? Sí, por supuesto. Yo creo que se debería reconsiderar y abrirlo a los farm outs, efectivamente, y a las rondas, porque podrían incrementar de manera muy importante los ingresos y tener de manera muy importante la posibilidad de llevar a cabo programas de inversión que nos generen esos empleos, que es el reto más serio que tenemos. Así que eso sería, digo yo, el segundo componente de una reforma tributaria y fiscal, no solo tributaria, sino fiscal completa, integral. Y luego Estado de Derecho para que dé confianza, respeto absoluto a los contratos, que dé confianza a la inversión, para que se pueda incrementar y para que pueda haber inversión productiva, sin duda, ¿no? Que se respeten los contratos, etcétera, porque si no, pues simplemente la inversión se detiene y viene cayendo de manera muy grave, y eso es un impedimento para crear empleos. Y luego, por supuesto, hay que revisar el sistema de impuestos, y hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo diría ese es el cuarto punto. Creo que los otros tres son como premisas fundamentales de una verdadera reforma integral. Doctor Luis Fonserrada, bajo estas circunstancias que usted nos platica, ¿qué se puede hacer o cuál sería el rumbo a seguir para que verdaderamente el crecimiento que se está teniendo a nivel internacional y en México se aproveche y llegue toda esta derrama de beneficios a los mexicanos? ¿Le parece bien si nos contesta después de esta pequeña pausa? Tenemos que hacer un corte, pero regresamos. Cómo no, con gusto. Amigos, síganos acompañando aquí en Salud, Dinero y Amor. Claudia Villegas, Romina Román y Marielena Vega. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. ¿Te gustaría saber exactamente qué información tiene el SAT de ti o de tu empresa y detectar las discrepancias que representan un riesgo fiscal para evitar requerimientos por parte de la autoridad? En CPA Visión tenemos la solución. Contamos con un portafolio de 15 servicios que utilizan Business Intelligence, inteligencia artificial y Big Data para lograr la tranquilidad de las personas físicas y morales. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx. Fortuna, como debes leer los negocios. Búscala cada mes en locales cerrados. www.revistafortuna.com.mx. ¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx.